ir al trabajo, en nuestras casas, estar, ¿verdad? Comenzar el día con el estudio de la palabra de Dios. Antes de proceder con el estudio, vamos a hacer una oración, hermanos, como siempre hacemos, para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija en este estudio y que sea Él quien nos enseñe. Vamos a orar, hermanos. Señor, nuevamente por este hermoso día, Señor, que tú nos permites estar, Señor, nuevamente contigo. Y a esta hora, Señor, yo te pido que tú te reúnas con nosotros, Señor, en este estudio, que seas tú, Señor, quien nos guíe. Estamos dispersos, Señor, en diferentes lugares en el mundo en esta hora a través de este medio. Señor, gracias, Señor, por ello, y gracias por Señor, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra a través. Yo, Señor, te pido todo esto, te pido bendiciones a los hermanos que están detrás de este ministerio de la radio, y también pido bendiciones a aquellos hermanos, aquellos amigos que nos están escuchando, que este estudio sea bendito. Amén, amén. Entonces, hermanos, estamos culminando el día de hoy una serie de 4 estudios de la Biblia. Hemos estudiado de la Biblia algunos aspectos importantes de la Biblia, y con la finalidad de crear en nosotros convicción en lo que se refiere al uso de la Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué nosotros leemos la Biblia Reina Valera 1960? ¿Por qué nuestros pastores nos enseñan que leamos la Biblia Reina Valera 1960? Hermanos, la razón, la respuesta a esa pregunta es la siguiente. La Biblia Reina Valera 1960 refleja la palabra de Dios. La Biblia Reina Valera 60 es la palabra de Dios. Hay muchas ediciones, muchos tipos de Biblia impresas hoy en día en español. ¿Okay? Y mira, hay diferencias entre las Biblias. Entonces, cuando nosotros estamos en una posición de que qué Biblia debo leer, qué Biblia debo comprar, con tanta información en la calle y sin mucho conocimiento que nosotros podemos tener acerca de este tema, podemos estar en una posición un poco desventajosa. Entonces, la ventaja de este estudio es, primeramente, si usted, amigo, hermano, no sabe qué Biblia debería comprar, si está pensando en comprar una Biblia, compre la Biblia Reina Valera 1960. Hay muchas ediciones, pero que sea la Biblia Reina Valera 1960, de la revisión de 1960. Y ¿qué hemos visto hasta ahora? Fíjate, la semana pasada nosotros entramos con un tema de lleno en respecto a la defensa de la Biblia Reina Valera. Utilizamos como fundamento, como base del estudio la semana pasada, un material desarrollado por el pastor Luis Parada, en el que él defiende la Biblia Reina Valera. Y vemos 4 puntos, o mencioné que estudiaremos 4 puntos, por los cuales nosotros creemos, ¿verdad?, que la Biblia Valera es la palabra de Dios fiel en nuestro idioma español. Hablamos de una fe en la preservación de la Biblia, de la palabra de Dios, de las promesas de preservación que hay en la Biblia respecto a la palabra de Dios. Habíamos también mencionado, hermanos, la base textual de la Biblia Reina Valera, de dónde proviene la Biblia Reina Valera en sus documentos originales, en sus manuscritos originales. Era el otro punto que hablábamos, y hoy vamos a tocar un poco eso. Hoy vamos a entender un poco mejor el tema de la base textual de donde proviene la Biblia Reina Valera, y la base y los manuscritos de los que vienen otras Biblias. Vamos a establecer una diferencia ahí bien interesante. También hablamos un poco de la historia de la traducción de la Biblia, y ahí es donde mencionaba sobre el libro del hermano Hurtado, que voy a mandar en los próximos, si no el día de hoy, en los próximos días voy a mandar. Ya hay una lista de unos 120 hermanos que han escrito aquí en la página de
en el Facebook de la radio, en el link que el hermano Hugo publicó la semana pasada. Y este libro del hermano Hurtado habla de esta historia. Y el link que tenemos, la fotografía que he colgado en el Facebook, tiene una tabla como un organigrama que enseña el desarrollo de los diferentes documentos, comenzando de los autógrafos originales, que son los manuscritos en griego originales del Nuevo Testamento, y el texto masorético, que es la base del Antiguo Testamento, que al final es lo que constituye lo que nosotros conocemos como la Biblia, o lo que constituye nuestra Biblia, Reina Valera 1960. Y el otro punto que yo mencioné la semana pasada, pero no lo desarrollamos por cuestión de tiempo, es el fruto que está produciendo esta Biblia. Y es que la Biblia Reina Valera, por excelencia, hermanos, ha sido el documento que ha traído mayor avivamiento y mayores vidas salvas en el mundo hispano. Hay unas estadísticas por ahí que yo no puedo confirmar, pero en que aproximadamente el 90% del mentalismo lee el libro Reina Valera 1960, y no es entonces de sorprendernos de que sea de que los fundamentalistas vayamos a tener un mayor uso de esta Biblia, porque por otro lado las iglesias que son de carácter liberal, todas estas cosas de mucha importancia al de la Biblia que utilizan Biblias corruptas como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, y lo digo con mucha propiedad, lo digo con mucha razón, y lo voy a demostrar en unos minutos más adelante, de la corrupción que existen en Biblias, ¿okay? Que están a la disposición nuestra hoy en día. Una de ellas es la Nueva Versión Internacional. No voy a dar una lista exhaustiva de ellas, pero sí te puedo decir que esa Biblia es muy popular, y esa Biblia tiene tiene muchos problemas, y ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Entonces, el día de hoy, hermano, lo que vamos a hacer es, vamos a ver un poco sobre el tema de los originales de la palabra de Dios, el tema de la base textual de la Biblia Reina Valera. Entonces, vamos a comenzar acá. Tengo un material que voy a ir leyendo y comentando, y vamos a desarrollar el estudio en función, ¿verdad?, a este tema, a este punto del día de hoy. Lo primero que te digo, hermano, es que en los últimos quizás 1800, 1950 años, ha habido mucha confusión respecto a las traducciones y las ediciones modernas del Nuevo Testamento en griego. Hay las diferencias que vemos de mayor importancia en las Biblias tienen que ver con el tema del Nuevo Testamento. Hay algunas personas, hermanos, que hacen afirmaciones con respecto al Nuevo Testamento en griego sin contar con información ni hechos que la respalden. Hay muchas personas que opinan y dicen y comentan y promocionan, pero no hay un conocimiento de fondo. Hoy en día existe este tema de los negocios, de las editoriales, y eso se presta para que haya mucha publicación de muchas Biblias diferentes. Ahora vamos a sacar la versión 2016 porque es una versión que ahora no sé, tiene el símbolo de WhatsApp o cualquier cosa, o versiones más modernas que hablan así como los muchachos de hoy en día. Entonces hay la Biblia con los colores tales o cuales, y una cantidad impresionante de versiones y de Biblias que salen, y hay que tener cuidado con eso. Existe la idea de que lo moderno, lo nuevo, ¿verdad?, es lo mejor, y no necesariamente es así. Vivimos en un mundo de consumismo y hay mucho negocio detrás de la impresión y la venta de Biblias. Una Biblia sale nueva y entonces desacredita a otra versión anterior simplemente para crear una base para poder vender Biblias. ¿Okay? Y hay que tener cuidado en eso. Nosotros, sobre todo los fundamentalistas, que somos conservadores en lo que es la fe, debemos tener un conocimiento un poco más allá de lo que
de lo obvio, de lo evidente, ¿okay? Que nosotros podemos conseguir en el mercado, en la calle. ¿Okay? Hay que ir a nuestros pastores, ¿verdad? A los líderes y hablar con ellos y obtener un poco de discernimiento respecto a este tema. Ahora, estoy hablando de diferentes tipos de Biblia. Bueno, mira, este tema es súper interesantísimo y muy extenso. Y voy a procurar resumir esto de una manera muy gráfica y muy simple. Nosotros vemos muchas Biblias, quizás cientos de Biblias en español. Y en el mundo entero, ¿cuántas traducciones de Biblia podemos conseguir? Tenemos en inglés, en diferentes idiomas, en el español, en chino, en ruso, para de contar, ¿verdad? Y siguen saliendo en nuevos dialectos, en nuevas lenguas, siguen saliendo la Biblia traduciéndose y ahí va. Ahora, decimos, sí, pero entonces, ¿cuál es la verdadera Biblia? La Biblia en español, la Biblia en inglés, la Biblia en ruso, la Biblia en chino. ¿Ok? Todo esto, hermano, aunque parece un vasto mundo de Biblia, de cantidad de información al respecto, hay básicamente dos fuentes de las cuales provienen todas las Biblias. Todas las Biblias, hermano, provienen de dos diferentes fuentes de documentos históricos, ¿okay? De los cuales se derivan, ¿okay? Las diferentes traducciones. Hay dos grupos de documentos, llamémoslos originales. Está un documento que se conoce como el texto recibido o el texto receptus, y eso lo mencioné muy brevemente la semana pasada. Y hay otro documento que se conoce como el texto alejandrino. El texto receptus y el texto alejandrino son la base para la traducción de prácticamente de toda la variedad de Biblias que nosotros podemos conseguir acá. La Biblia Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, unos se traducen de uno, unos se traducen de otro. Y dentro de cada traducción, ¿verdad? Hay versiones. Hay una versión que agrega unos mapas, hay una versión que agrega una nueva concordancia o un diccionario, una cantidad de cosas ahí. Pero lo primero que tenemos que establecer, hermanos, es que existen dos fuentes de las cuales se derivan las Biblias hoy en día. Y siempre ha sido así. Bueno, no siempre ha sido así. Siempre hubo una fuente, ¿okay? Históricamente. Y a partir del año 1800 y pico se consiguió una segunda fuente. Pero antes de los 1800 existía una sola fuente de traducción. ¿Okay? Y esa sola fuente de la traducción es lo que se conoce como el texto recibido. El texto alejandrino fue unos documentos que se consiguieron y empezaron a hacerse traducciones de ese documento a partir de los años 1800. Entonces, de ahí es uno de los puntos que yo mencionaba, que es la base textual de donde la Biblia Reina Valera es traducida. El texto recibido, hermano, se conoce también como el texto tradicional. Okay. Déjame decirte esto, en el primer siglo, ¿okay? En el que siguió posterior a la restauración, a la resurrección de Cristo, Dios impulsó, hermanos, a muchos hombres a escribir su palabra. Si nosotros vamos ahí a nuestras Biblias, a Segunda de Pedro, a 1:21, la Biblia dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y cuando hablamos de profecía, acá no estamos hablando de la palabra de Dios, nos estamos refiriendo a la palabra de Dios. Nunca fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir eso? No, que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, no es la palabra de hombres. No son hombres que pusieron ideas sobre un papel, ¿okay? Y crearon una religión, o unos sistemas de creencias, unos mandamientos, un sistema moral de vida. No es así. Simplemente que ha sido la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Nunca ha sido traída por voluntad humana. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Antes de la venida del Señor Jesucristo, en los días, hace 2000 años atrás, okay, se manejaban todos los documentos que constituyen hoy en día nuestro Antiguo Testamento, que es lo que se le conoce como la Tanaj.